estamos en la emisión de 3 a 5 aquí en La Octava. Muchas gracias por sus comentarios, bastantes comentarios, sobre todo a propósito de estos reclamos que nos han hecho desde Estados Unidos por el incumplimiento de normas laborales previas. Y bueno, pues la burra no era arisca, dice el refrán, y en efecto, pues ahora mecanismos que aseguren que vamos a cumplir con lo que dice el TEMEC en su capítulo 23, con la nueva reforma constitucional en materia laboral y desde luego con la ley laboral. Pero cambiamos la página y tengo pues tema denso con respecto a Genaro García Luna. Señor, dice, declino el derecho de audiencia que tengo, me voy directamente a juicio en la corte, en el tribunal, con el juez en Nueva York. Y pues tengo aquí a Hugo Concha. Muchísimas gracias, Hugo, todos los martes haciendo análisis del sistema mexicano, pero ya te vas a volver experto en el sistema americano, ¿no? Estadounidense. Gracias, Rick. Saludos a todo el mundo. Saludos navideños. Muchas gracias. Pues a ver, cuéntame, ¿por qué alguien se negaría a sí mismo el derecho de audiencia? ¿Qué habrá calculado? ¿Qué podemos especular? Lo estás diciendo muy bien. Yo creo que es un tema de cálculo estratégico por parte de García Luna y su defensa. Es decir, la audiencia del día de hoy, ¿qué propósito tenía? Una, informarlo, porque no es que él pudiera decir que no, que el juicio va a ser en Nueva York, en donde originalmente el fiscal del este de Brooklyn es el que solicita la orden de aprehensión ante un juez. Donoghue. Exacto. Eso se le informaba. Y la otra parte que podía ya él hacer era de una vez declararse inocente o culpable. Hasta donde sabemos hoy por hoy, porque el juicio ni siquiera ha empezado. ¿La audiencia es ante el juez o hay un jurado? Es un primer juez, pero es un juez que no va a llevar el asunto. Y ¿Como nuestros jueces de control? Pues más bien yo diría es un juez en Texas, pero es un juez en Texas que autoriza que el juicio no se lleve en Texas, sino que se vaya a Nueva York. Y frente a ese juez, él tenía ya la opción de declararse inocente o culpable. Esto no es cosa menor en el sistema norteamericano. De 4 cargos, ¿verdad? Se han dicho muchas imprecisiones. De 4 cargos hasta este momento. Seguramente ya la defensa de García Luna tiene con mucho más detalle de lo que nosotros mismos, que lo único que conocemos es un boletín de prensa del propio fiscal de Nueva York, en donde de manera muy genérica, casi te diría yo de machote, dicen cuáles son los cargos, pero muy genéricos. La defensa, que sí ya debe tener un documento muchísimo más claro, tenía que decir si sí eran culpables o inocentes. Y esto no es cosa menor en el sistema norteamericano. Decía yo que se han dicho muchas imprecisiones en los medios acá en México. Hay una aparente posible sanción que va a poder ser de 10 años, en caso, por supuesto, de declararlo culpable, de 10 años a cadena perpetua. Si García Luna opta y su defensa optan por declararse culpables de entrada y hacen que el juicio sea prácticamente un juicio sumario, ¿no? Muy rápido, la Fiscalía abre entonces la posibilidad de hacer una negociación, el sistema penal así lo permite, para que García Luna les dé más información que sea de utilidad para el tipo de delitos que está persiguiendo la Fiscalía. Y de ser así, por esta colaboración, la pena se puede reducir sustancialmente. 5 años. No, es decir, en el margen de la cadena perpetua a los 10, vamos a suponer que hasta los 10 años. Y ¿no? Se queda con su dinero en la bolsa. Y fíjate que ahí no sé, ahí también son procedimientos incidentales, se le llama, en donde se analiza el origen de los recursos. Entonces, si el origen se declara ilegal, no, se puede decomisar ese dinero. E incluso México puede llegar a tener derecho a solicitarlo, dependiendo de dónde se originó, ¿no? Ya se vuelve como más complejo, digamos, el procedimiento. Pero no es cosa menor quedarte toda tu vida en la cárcel o quedarte solo 10 años. Hay quien llegó a afirmar que la posibilidad era de que lo declaren testigo protegido. Mira, lo de ser testigo protegido existe, sin lugar a dudas, es una posibilidad, pero es una posibilidad extraordinaria que utiliza el sistema legal norteamericano y rara vez lo van a utilizar con una figura de tan alto nivel. El testigo protegido son testigos que llegan, narcos, quizá policías que sueltan información, y ser testigo protegido implica una inversión importante para el Estado norteamericano. Les cambian prácticamente la personalidad, los mandan a un lugar donde nadie los conozca, para nunca más que nadie los pueda volver a identificar, y les ponen una serie de restricciones importantes. García Luna
no tiene el perfil para que la justicia norteamericana lo nombre testigo protegido. Creo que ayer con Julio, la mesa de periodistas mujeres decía esto. O sea, no va por ahí. No es que lo vayan a declarar testigo protegido, pero sí que pueda negociar su defensa una mejor condición. Ahora, ¿de qué depende esto? Pues también lo que la Fiscalía esté ofreciendo. Entonces, si no llegaron a ningún acuerdo, esto te habla un poco de esto, la defensa no estaba en condiciones de decidir hoy si iba a ser declarado inocente o culpable. Ahora, las consecuencias son bestiales. Ahora, te entiendo, si sigo bien tu reflexión. Sí. Él podía declararse culpable o inocente ante el juez de Texas para que lo movieran o no a Nueva York. Pero una vez que llega a Nueva York, se le vuelve a abrir la posibilidad de declararse culpable o inocente. Si no se le cerró la posibilidad de declararse. A Nueva York, yo creo, de cualquier manera iba a ir a dar, pero ya llegaba con una declaración de inocencia o de culpabilidad. La sigue teniendo. En el momento que se abra el juicio en Nueva York, él va a poder volverlo a decir. Las fiscalías normalmente son las primeras que buscan esta primera declaración, y con esa primera declaración, digamos, se le da una dirección totalmente distinta al juicio. Ahora, estamos frente a un fenómeno, Ricardo, que a mí es lo que me ha sorprendido mucho. Yo creo que no hemos llegado a entender las implicaciones y los alcances que tiene el tema García Luna. Es decir, lo sabemos, lo intuimos, lo decimos, a veces agarramos pequeños pedacitos, pero es bestial, ¿eh? Ya hoy leí algunas columnas interesantes al ese respecto. Ahora sí que perdón la palabra que voy a utilizar, pero el regadero que esto va a dejar, conocido o mucho que no sabremos en caso que se lo haga solo a las autoridades norteamericanas, es impresionante. Es decir, García Luna no operaba solo. Imagino uno de estos árboles inmensos en los bosques, estos que tienen 80 años, 100 años, son inmensos y a la hora que se caen, pues arrasan con el bosque. Arrasa con el bosque. No es una caída graciosa y de bailarina de ballet. Se empezó a hablar de las consecuencias con el expresidente Calderón. A ver, ahí hay consecuencias. Ya, por más que digan algunas personas, no, bueno, es que hay presunción de inocencia. A ver, sí, pero las cosas ya no son iguales, ¿eh? Ya hay una imputación del sistema legal quizá con más peso en el mundo, que es el norteamericano, de delitos muy graves, cometidos por un secretario de Estado y la mano derecha de un presidente. Entonces, si el presidente sabía, malísimo. Si no sabía, malísimo. Tú nos decías la semana pasada que el hecho de que estas acusaciones hayan pasado por un gran jurado, es que ya fueron cribadas, ya pasaron por una primera coladera, es decir, no están bien sostenidas, porque yo veo a varios columnistas todavía diciendo el extraño juicio, qué raro está todo, junto al Temec y al mismo tiempo el Temec, es decir, como si allá un que otro periodista diciendo una cantidad de insensateces, además disfrazados de legalidad, increíble, Ricardo. Se llega a decir además que todo está basado en las declaraciones del hermano del Mayo. Pues claro que no. Eso detonó que la Fiscalía empezara a averiguar. La Fiscalía y las 13 otras agencias norteamericanas que hicieron la investigación primera. O sea, de que hay datos, deben de tener muchos datos. Ya hoy se daba a conocer que al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo este juicio tan famoso en Nueva York contra el Chapo, en el norte de Chicago, en otro distrito federal, había otro juicio penal que se estaba llevando a cabo en contra de Iván Reyes Arcada, otro comandante de la Policía Judicial, Alzate. Y ahí también hubo mucha información que se dio. Cuando la información empieza a coincidir, cuando los datos, cuando el sistema de fiscalización de impuestos norteamericano empieza también a haber movimientos irregulares, 180 millones de empiezan a ver las cuentas, empiezan a ver todo, claro. Se llega a decir, ¿cómo? Si lo reconocieron durante tanto tiempo, lo premiaron. Le dieron la visa a Einstein. Pues sí, lo mismo pasó con Hussein, lo mismo pasó con Osama Bin Laden. A ver, John Foster Dulles, si te acuerdas tú, aquel secretario de Estado de mucho prestigio durante los 50 con Eisenhower, se aventó una frase muy famosa que debemos siempre recordarla. Los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses, sobre todo cuando se está representando el país. El que le hayan dado una medalla en algún momento dado, si les convenía, para hacerse de información, porque hay que recordar otra cosa. Durante el sexenio de Fox y el de Calderón, las agencias de seguridad norteamericanas, Departamento de Justicia, la de antinarcóticos, todas, no podían estar más metidas en México. El famoso Plan Mérida. A ver, déjame, te voy a detener ahí estaban un aquí las con una oficinas de todas hipótesis que ellas. no se ha dicho con suficiente energía, pero algunos especialistas de seguridad nacional la deslizan. Sí. Y es,
En realidad, al cártel de Sinaloa no lo protegió Genaro García Luna y Felipe Calderón solamente. Es una política que venía desde la DEA para combatir a los otros cárteles. Es decir, el margen de maniobra fue poco. Y en ese sentido, Genaro García Luna podría estar siendo quien paga los platos rotos de una política diseñada desde Washington. Si el árbol se cae, va a caer también encima de autoridades de la DEA y otras agencias. A ver, esta hipótesis, solo hipótesis, ¿cómo te suena? Me suena muy creíble. La DEA, hasta donde está también documentado en muchas de sus operaciones, por ejemplo, en muchas de las de Colombia, cuando el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, pues la verdad es que varios de los agentes a veces cometían acciones que iban más allá de lo que la ley permite, ¿no? Entonces, pero en los Estados Unidos sus agencias son muy curiosas cómo actúan. A la hora que detectan una irregularidad así, ya con a toro pasado, quienes caen son los responsables individuales, no las agencias, ¿eh? A quien se culpa en todo momento y si esta hipótesis que tú me estás diciendo llega a ser real, pues van a caer algunas cabezas que estuvieron en la DEA. A mí me sorprendió mucho. A ver, hay un agente de la DEA que era como el vicedirector para América Latina durante muchos años, que se llama Mike Vigil. Además, cada que se le quiere preguntar a alguien en México sobre cómo operaba la DEA, Mike Vigil es una voz muy potente. Mike Vigil fue el primero que salió a defender a Genaro García Luna. Digo, ni la señora Wallace lo ha defendido. No, bueno, dijo, señor, es un hombre confiable, trabajamos con él, le tenemos toda la confianza. No, eso es defenderlo. Bueno. Digo, hoy Mike Vigil está separado del cargo, está jubilado, no por otra razón. Pero a ver, si te das cuenta de que ahí hay algo donde las ramas van a caer también de aquel lado. Donde apareció más información, donde se supieron más cosas, o donde también esto, yo no entiendo esta parte del tiempo. ¿Por qué no podemos también entender que había cosas que en un momento dado se saben y tiempo después hay otras que se saben más? Es decir, que en un momento dado alguien fue engañado, no fue criminal desde el día 1. O lo era, pero no se sabía, es lo que quiero decir. Yo quiero volver a hablar del árbol que se cae. Que el árbol que se cae. ¿No? Dice el presidente López Obrador, hey, tranquilos, aquí no se va a proceder. Vamos a coadyuvar, o sea, colaborar con la autoridad estadounidense. Cosa que contradice un poco lo que Gertz ya había hecho. A ver, exacto. O sea, hacia allá va la pregunta. Dice, yo no hago leña del árbol caído. Y claro, uno se pregunta si él no, pero dado que la fiscalía es autónoma. Que es como le gusta decir que él no se mete, ¿no? Gertz sí. Si va a haber, o si esta es una instrucción para que, aunque la fiscalía sea autónoma, el juicio espejo no se siga. Y perdón que te lo diga, pero ¿y qué hacemos? Hoy lo mencionaba en editorial con Luis Cárdenas Palomino, que está metido también en el asunto de Iván Reyes Alzate, o qué hacemos con Pequeño, o qué hacemos con otros cuadros vinculados a García Luna. Que están ¿A poco activos todo hoy es? en A día. ver, con puestos importantísimos. En el sector privado y en el sector público. A ver, que de plano no hacemos leña del árbol caído. Es más, la metáfora no me gusta. No. Ya la usé yo mal con lo del pino. Yo creo que fue un mensaje erróneo, probablemente yo así lo quiero leer. Es un mensaje que está mandando otra vez en esta casi obsesión que tiene el presidente de que él personalmente no va a perseguir expresidentes. Yo así lo leo, que él no va a ir tras el expresidente Calderón, que además anda muy eufórico porque dice que ya tiene su partido listo. Yo por lo pronto lo que diría, pues eso hay que ponerlo en suspenso hasta que se aclare bien esto, ¿no? O vamos a darle cabida a un nuevo partido político con raíces criminales. Digo, sería terrible. Por lo menos hay que esperar, ¿no? Presuntas raíces criminales. Presuntas raíces criminales. Hay que esperar, justo en la misma medida de la presunción de inocencia, pues a que se resuelva aquello para ver qué hacemos por acá. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante. Una cosa es lo que el presidente quiere, una vez más, decir como un statement. Quiero pensar que no está ya echando para atrás algo que por oficio ya arrancó la Fiscalía General, la cual, autónoma, como lo dice el presidente todo el tiempo, el presidente no tendría facultades para detener, como fue ya el pedir una orden de aprehensión con fines de extradición. Pero a ver, no hay novedad en esto. Esto ya me he quejado yo contigo. Los juicios espejo en México no se dan. O sea, a ver, el expediente del Chapo no tendrá que estar en la oficina contigua del fiscal, revisado página por página. Claro. La gente lo que está ahí, porque además no tendría delitos, que haber ya una relación con el Departamento de Justicia. Porque además hay delitos distintos, Ricardo. Hay muchos delitos, todos estos montajes, todas estas construcciones, yo creo que esto es lo que va a empezar a brotar en México. Esas no se llevaron en Estados Unidos, ¿eh? Si García Luna tuvo responsabilidad, como ya presuntamente lo podemos empezar a ver, con el montaje de Cassés, con el montaje
del tema Probablemente Wallace, con todas quizás estas hasta cosas. Martí. Si está metido, ahí hay crímenes también y delitos muy graves. Si esto es así, ese es un juicio que eventualmente, tarde o temprano, a menos que le den cadena perpetua ya, se tiene que llevar a cabo en México. Y es una cosa totalmente distinta de los delitos comunes por los cuales eventualmente los dos países pueden estar atentos, como puede ser el tema del narcotráfico solo de manera pura. Entonces, si eso se da, efectivamente no es tanto un juicio paralelo o reflejo, es otro juicio, es otro juicio distinto. ¿Cómo opera cuando esto ocurre? Pues depende de la pena que le den allá. Vamos a suponer que le dieran, porque negocia 10, 15 años. A los 10, 15 años, en ese momento México puede pedir la orden a la Interpol de aprehensión para que venga a cumplir o a pagar por los delitos que acá se presume que cometió y que venga a hacer un juicio acá. Es un juicio distinto, ya no son los mismos delitos. No se le puede juzgar por mismos delitos, pero si son distintos, sí hay un tiempo de espera, a menos que prescriban, pero los delitos graves sabemos que a veces no entran en prescripción para hacerle un juicio en México. Ahora, del otro lado, pues si hemos desconfiado, siempre es raro por el sistema estadounidense. O sea, ¿quién le va? A ver, dicen tus amigos los columnistas. Sí. ¿Quién le va a creer a Iván Reyes Arzate si es un comandante de la policía corrupto? Aclaración subrayada, ¿eh? ¿Quién le va a creer a Alberto Pineda Villa, el borrado, con ese apodo? Pues lo que diga es falso. O al Mayo, o al hermano del Mayo, al Rey Zambada, o al Vicentillo. Hay una cosa como de, esa gente apesta, así es que lo que diga, lo que salga de su boca es falso, seguro es falso. Sí, pero a lo mejor lo que sale de su boca lleva a que busquen datos duros, reales en una investigación que compruebe lo que están diciendo. Y entonces ya la declaración pues ya no es vacía, sino más bien llevó o guió para que llevara a otro lado, ¿no? Estoy de acuerdo, moralmente a lo mejor es gente que el mero testimonio al estilo de la justicia mexicana no debe ser considerado como prueba plena. A veces ha sido un buen mecanismo para evitar escuchar esos testimonios. Esa es otra cosa. Sí, a ver, ¿qué tanto nos vamos a enterar también de lo que se desahogue? Si es un juicio abierto, si él se declara inocente y se inicia el juicio, nos vamos a enterar de muchas cosas. Si se declara culpable y entonces la fiscalía negocia, hace un plea bargaining, ahí la verdad es que mucha de la información que suelte prácticamente va a ser para autoridades norteamericanas, ¿eh? No vamos a saber mucho más. Vamos a poner aquí una casa de campaña. Ahora, Ricardo, ojo, hay implicaciones del gobierno de entonces. Hay implicaciones de los gobiernos subsecuentes llegando al actual por todos los personajes que siguen activos. Hay implicaciones en el sector empresarial, ¿eh? No, esto es enorme. Hay implicaciones en los medios de comunicación y con muchos que no son mis amigos, tus amigos columnistas. Es que no sabes columnista. El único amigo columnista eres tú. Tú eres el violador, espérame tantito, vamos despacio. Te voy a poner aquí una casa y te tendremos aquí permanentemente para seguiremos viendo analizar. esto con mucha atención. Va a llevar muchos meses, ¿eh? Bueno, Hugo, te agradezco mucho. Al contrario,